Buenos días, voy a hacer una lectura de otro capítulo, que es el de Schultz y Schultz acerca de la historia de la psicología moderna. Otro manual de carácter que voy a estar traduciendo a propósito junto con el de Boring por el momento. Es acerca del estudio de la historia de la psicología. Capítulo 1. El estudio de la historia de la psicología. ¿Viste el payaso? Supuestamente que está caminando alrededor del campo y te aproximaste a una persona vestida como un payaso. Él está usando ropa de púrpura claro y amarillo con mangas muy grandes decoradas con puntos de polka, zapatos rojos, maquillaje vistoso, una peluca blanca, una nariz grande y roja y zapatos muy vistosos azules que está y va sobre un monociclo. Así que no sabemos acerca de tu campo, pero raramente vemos payasos alrededor nuestro. Así que probablemente notemos que podría estar ahí, o puede ser que alguien no fuese tan obvio o tan raro como un payaso. Así como Hira Himan, un psicólogo en la Western Washington University, quería hacer un hallazgo, así que le encontró un estudiante que lo vistía como payaso para andar alrededor del campus principal, la cual en tanto cientos y cientos de personas estuvieron caminando al lado de él por las clases. Hyman, Voss, Weiss, Mackenzie, Galliano 2009, Parker, Pope 2009. ¿Cuántos de los estudiantes alcanzaron el filo del cuadrángulo? Los soldados entrenados le pidieron que 151 uno de ellos tuvieran algo inusual tales como un payaso, así que la mitad de los estudiantes como que estuvieron caminando por sí mismos y dijeron notar el payaso, más que el 70% caminaron con otra persona que vio el payaso. Otras 25 personas estuvieron hablando acerca de sus celulares, así que no se dieron cuenta del payaso. En otras palabras, 3 de cada 4 estudiantes hablaron acerca de sus teléfonos y están olvidadizos acerca de la aparición del payaso en el monociclo en frente de ellos. Así que estaban tan distraídos con sus conversaciones en su texto, así que no pudieron recolectar la vista extraña. Así que tú puedes pensar acerca de que tan decepcionante para un payaso es intentar atraer la atención, pero más importantemente es lo que tiene que hacer la historia de la psicología. Considera que los resultados del experimento andan por sí mismos, así que sugiere que podríamos encontrar difícil, si no imposible, tomar atención y más en los estímulos del tiempo, y en otras palabras, es realmente difícil enfocarnos en hacer una sola cosa. Así que hacemos la pregunta acerca del valor de la multitarea, algo como que fuese rutinario, así que probablemente consideraría normal escuchar la música mientras escribes un paper, o enviar un mensaje de texto mientras comes, o mientras verdaderamente concentrado en alguna de otras actividades. Los científicos en muchos campos son investigadores y investigan la utilidad y la efectividad de la multitarea, tales como los investigadores en el estudio del gorila, pero las conclusiones sé que no son nuevas. Similares resultados han demostrado que 150 años en 1961 por un psicólogo alemán. Este experimento de largo tiempo, descrito en el capítulo 4, también nos muestra que el estudio del pasado es relevante en el presente, así que podemos darnos cuenta así que fue hecho en el pasado. La historia no tiene mucho que contar hacia el mundo hoy, y los desarrollos tempranos en el campo de la psicología nos ayudarán a entender la naturaleza de la psicología en el siglo XX. Así que es una respuesta a la pregunta que tal vez puedes pedir por ti mismo. Así, ¿estoy tomando este curso? ¿Por qué te estoy tomando este curso? ¿Por qué estudiar la historia de la psicología? Como lo hemos notado, ejemplos de cómo entender el pasado puede ser útil. Otro ejemplo pueden ser el hecho de que el curso puede ser ofrecido en tu escuela, es del todo y indica que cree que es importante aprender acerca de la historia del campo. Los cursos de historia de la psicología se han enseñado desde 1911 y muchas universidades lo requieren para grados mayores de psicología. Una encuesta de 370 universidades tomada en 2005 encontró que el 83% proveyó cursos de historia de la psicología. Es solo 2010. Otra encuesta de 311 departamentos de psicología reportaron que el 93% ofreció tales cursos. Chamberlain 2010 y todo el que ciencia y psicología es único en su tema. Así que
o en su importancia. La mayoría de la mayoría de departamentos de ciencia no ofrecen estudios en historia de sus campos, así que la facultad de estos departamentos considera la historia que puede ser vital en el desarrollo de los estudiantes. La historia de la psicología es una área significativa de estudio en la disciplina de la psicología con su propia revista, su propia edición, la edición 26 de la APA, dentro de la American Psychological Association, y su propio centro de investigación, el Archivo de Historia de la Psicología de la Universidad de Akron, Ohio. El archivo contiene la más grande colección de material de historia de la psicología, incluyendo más de 50.000 libros, 15.000 fotografías, 6.000 películas, audio y cintas de video, cientos y cientos de cartas, manuscritos, notas de lectura, aparatos de prueba y equipamiento de laboratorio. La APA, la American, fundada en 1892, también mantiene los archivos históricos acerca de la organización y su membresía. En su website apa.org archives, apahistory.es, te dirigirá a sus historias orales, fotos, biografías, obituarios y material relevante de la biblioteca del Congreso, en la colección de la biblioteca del Congreso. Es determinante cómo es determinante cómo todo este interés académico en la historia del campo ayuda a entender la psicología hoy, y considera que ya saber sobre tomar otros cursos de psicología del cual, así que no hay una simple forma de aproximación a la definición de psicología de cual los psicólogos están de acuerdo, así que hemos aprendido de que es una enorme diversidad y cierta división y fragmentación en los campos de especialización profesional y científico. Es un asunto que importa. Algunos psicólogos se enfocan en las funciones cognitivas, otros tratan con la fuerza inconsciente, otros trabajan solamente con la conducta observable, con el proceso fisiológico y bioquímico. La psicología moderna incluye muchos áreas o subtemas, los cuales permiten tener un poco en común más allá de lo que un ancho interés acerca de la naturaleza humana y la conducta y el comportamiento, o una aproximación hacia él. Y esos intentos son en general pueden ser científicos. El único marco en el cual estas diversas áreas se aproximan y dan de repente como un contexto coherente es su historia, en la evolución acerca mismo de la psicología como una disciplina independiente. Solo por explorar la psicología, los orígenes y desarrollos que vemos claramente en la naturaleza de la psicología hoy. El conocimiento de la historia nos trae orden al desorden y impone significado cuando aparece todo parece como caótico, así que pone el pasado en perspectiva para explicar el tiempo presente. Muchos psicólogos practican una técnica similar, de acuerdo con la influencia del pasado influye cuando da forma al presente. En tanto, los psicólogos clínicos intentan entender de sus clientes adultos, explorar su niñez y examinar las fuerzas o eventos los que pueden causar en sus pacientes creer o no de cierta manera. Así que compilando historias de casos clínicos, reconstruir la evolución de sus clientes, de la vida de sus clientes, y tanto que el proceso lleva a explicaciones del comportamiento presente, patrones o pensamientos. Los psicólogos conductuales también aceptan la influencia del pasado por dar forma al presente, así que ellos creen en la conducta que es determinada por el condicionamiento primigenio y que se refuerzan con la experiencia. En otras palabras, el estado actual de una persona puede ser explicado por su historia. Así que podríamos decir que hay algo similar o en la manera que estamos hablando ahora. Así que desde el campo de la psicología, este libro mostrará el estudio de la historia de la psicología, que es el más sistemático, la manera de integrar las áreas y tópicos de la psicología moderna. Así que este curso que elegirás reconoce las relaciones entre ideas, teorías y esfuerzos de investigación para entender con cuál es la pieza de la psicología. Del pool de la psicología puede conformarse y hacer una imagen coherente, así que puedes considerar el curso como un estudio de caso, una exploración de la gente, eventos y experiencias, así que en la psicología hecho y lo que es hoy. Así que podríamos sumar la historia de la psicología como una historia fascinante en sí misma, ofreciendo drama, tragedia, heroísmo y revolución, así que su visión compartida del sexo, la droga y realmente la conducta extraña, así como ciertos
falso inicio, errores y mal conceptos, los cuales del todo son claros y están en constante evolución. Así que esto es lo que han dado forma a la psicología contemporánea y provee una explicación y por su riqueza. Desarrollo de psicología moderna. Aquí es otra pregunta para nuestro estudio de la historia de la psicología. ¿De dónde comenzamos? La respuesta depende de cómo definimos psicología. El origen del campo de la psicología puede ser trazado en dos periodos distintos de tiempo. Algunos 2000 años antes, entonces la psicología es entre las más viejas de las disciplinas académicas, del cual puede ser también las más nuevas. Primero podemos trazar ideas y especulaciones acerca de la naturaleza humana y la conducta de vuelta muy atrás, al siglo V antes de Cristo, cuando Platón, Aristóteles y algunos filósofos griegos están dirimiendo con muchos otros temas, así que estaban preocupados los psicólogos hoy. Estas ideas incluyen algunas de los bases de los temas tópicos que cubrimos en nuestra clase de psicología introductoria: memoria, aprendizaje, motivación, pensamiento, percepción y conducta, comportamiento normal. Así que me parece un poco en desacuerdo entre los historiadores de la psicología acerca de la pista acerca de entender el pasado 2500 años, acerca del marco en el cual estaban prácticamente y subsecuente su trabajo ha sido hecho, más del 2007. Así que en cuanto es posible, dar un punto de inicio para el estudio de la historia de la psicología, así que podría tomar en vuelta de repente ciertas escrituras filosóficas acerca de los problemas que de nuevo se fueron influyendo en la disciplina formal conocida como psicología. Convertiblemente se podría elegir que para ver la psicología es como uno de los nuevos campos de estudio comenzaron a su cobertura aproximadamente 200 años antes, cuando la psicología moderna emergió de la filosofía y otras aproximaciones científicas clamaron su propia identidad en un campo formal de estudio. ¿Cómo podríamos distinguir entre la psicología moderna en la cual cubrimos en este libro y sus raíces? Así que en los primeros siglos de cierta como carrera de recorrido intelectual, las distinciones tienen que ser menos con los tipos de preguntas en las cuales se preguntaron acerca de la naturaleza humana, lo cual con los métodos se usaron para buscar las respuestas a estas preguntas. Así que la aproximación tomada y las técnicas empleadas pueden distinguir la vieja disciplina de la filosofía de la psicología moderna y marcar la emergencia de la psicología como un campo de estudio separado y primariamente científico. Hasta el último cuarto del siglo XIX los filósofos estudiaron la naturaleza humana especulando acerca de la intuición y realizando ciertas experiencias en propia experiencia basada. Sin embargo, una reformación mayor ocurrió cuando los filósofos comenzaron a aplicar las herramientas y métodos que habían sido exitosos en la biología y en la ciencia biológica y física para explorar las preguntas acerca de la naturaleza humana. Solo cuando los investigadores vinieron a confiar cuidadosamente en la observación controlada y experimentación de la mente humana, que la psicología empezó a tener su propia identidad separada de lo que eran sus raíces filosóficas. La nueva disciplina de la psicología necesitó maneras precisas y objetivas para tratar con su propio tema. Así que muchas de la historia de la psicología, después de su separación de sus raíces de la filosofía, es la historia del continuo desarrollo de herramientas, técnicas y métodos para crear una predicción increciendo y la objetividad, respirando no solo las preguntas que los psicólogos hacían, sino que las respuestas que ellos obtuvieron. Así que si buscamos entender el tema complejo que define y divide la psicología hoy, es que hay más puntos de inicio apropiados para la historia del campo que en el siglo XIX, el momento cuando la psicología se convirtió en una disciplina independiente y distintiva de los métodos de inquirir y de repente racionales o teóricos. Aun cuando es cierto que notamos que los filósofos tales como Platón y Aristóteles se preocuparon en sí mismos con los problemas de interés general, ellos se aproximaron a estos problemas de manera bastante diferente de lo que podríamos hacer los psicólogos de hoy, así que muchos académicos como no eran psicólogos contemporáneos en el uso del término. Un notado académico de la historia de la psicología fue Kurt Danziger, refiere a la filosofía temprana, aproximaciones a preguntas acerca de la naturaleza humana como la prehistoria de la moderna psicología. Él cree que la historia de la psicología es limitada en un periodo cuando la psicología reconociblemente emerge como
una materia de estudio disciplinar cuando es extremadamente problemático hablar acerca de la psicología. Si tiene una historia detrás de esta. Dancing, Inbrook 2006, página 12. La idea es que los métodos físicos y ciencia biológica pueden ser aplicados al estudio de los fenómenos mentales fue heredado tanto del pensamiento filosófico y de las investigaciones fisiológicas desde el siglo XVII al XIX. La forma de la emocionalidad, el fondo inmediato del cual la moderna psicología emergió. Así que mientras los filósofos del siglo XIX estaban aclarando la manera en que un método experimental podía entender el funcionamiento de la mente, así que los fisiólogos estaban independientemente aproximándose a algunos de ciertos problemas en una dirección distinta. Los fisiólogos del siglo XIX estaban haciendo grandes desplazamientos hasta a entender los mecanismos corporales subyacentes a los procesos neurales, mentales. Así que sus métodos de estudio difirieron de lo que eran los filósofos cuando la unión eventual de dichas disciplinas separadas, filosofía y fisiología, produjo un nuevo campo de estudio en el cual ganó su propia identidad y madurez y estatus. Así que este nuevo campo rápidamente se convirtió en una de las más populares materias de la universidad hoy. La fecha de la historia, reconstruyendo la psicología el pasado. Historiografía, ¿cómo estudiamos historia? En el libro la historia de psicología moderna estamos tratando con dos disciplinas, historia y psicología, usando los métodos de la historia para describir el entendimiento y el desarrollo de la psicología, porque de su cobertura de la evolución de la psicología depende de los métodos de la historia, así que se introduce brevemente la noción de historiografía, en la cual reduce la técnica y los principios empleados en la investigación histórica. Los historiadores encaran múltiples problemas en los que los psicólogos no comparten. Las fechas de la historia es los materiales históricos usan para reconstruir vidas, eventos y eras. Difiere mucho de los datos de la ciencia. La más distintiva característica del dato científico es que ellos son recolectados o recuperados. Por ejemplo, como psicólogos queremos investigar las circunstancias bajo las cuales la gente tiende a actuar cierto distrés, en el impacto de ciertas variables, en el refuerzo de ciertas variables, por ejemplo, en el comportamiento de las ratas de laboratorio, o que ciertos niños imitan comportamientos agresivos los cuales ven en televisión o en videojuegos, así los cuales construimos situaciones o establecer condiciones en las cuales estos datos pueden ser generados o recolectados. Los psicólogos pueden conducir un experimento de laboratorio, observan el comportamiento mediante condiciones controladas del mundo real, toman una encuesta o calculan la correlación estadística entre dos variables, o usan de repente ciertos métodos, así que los científicos tienen una medida de control sobre las situaciones de los eventos que eligieron estudiar. En tanto que en ciertos eventos pueden ser reconstruidos o replicados desde otros científicos por otro tiempo, lugares, momento. En cuanto a los datos, pueden ser verificados más tarde para establecer condiciones similares a las cuales aparece en el estudio original y repitiendo ciertas observaciones. En contraste, el dato de la historia no puede ser reconstruido ni replicado. Cada situación ocurre en tanto tiempo y pasado en cuanto siglos atrás, así que los historiadores podían haber no encontrado ciertos registros de particulares de los eventos desde el momento, aún recordar los detalles con precisión. Ahora, los investigadores de hoy no pueden controlar o reconstruir los eventos del pasado para examinarlo a la luz del conocimiento presente. Así que si el incidente histórico en sí mismo se perdió en vista, puede ser que los historiadores traten con ello, ciertos datos pueden ser usados para describirlo o cómo posiblemente pudo ocurrir. Los historiadores no pueden repetir una situación para generar datos pertinentes, ellos tendrían que hacer información significativa para considerar. Así que los datos del evento pasado están disponibles en cierto modo como fragmentos, descripciones descritas por participantes o testigos, cartas, diarios, fotografías, piezas de equipamiento de laboratorio, entrevistas, con ciertas cuentas oficiales de estas fuentes, de estos fragmentos de datos que los historiadores recrean los eventos de las experiencias del pasado.
Esta aproximación es similar a lo que los arqueólogos podrían trabajar con fragmentos del pasado de civilizaciones, tales como puntas de flecha, potes de arcilla o huesos humanos, así que intentan describir las características de estas civilizaciones. Algunos campos de observación arqueológica podrían detallar ciertos datos de fragmentos que otros, permitiendo por lo menos más reconstrucciones precisas. Similarmente con las excavaciones en historia, la fragmentación de datos se puede ser grandiosa para dejar cierta duda acerca de la predicción acerca de cierta cuenta o de cierta recolección, así que en otras instancias, sin embargo, los fragmentos de datos pueden estar perdidos, distorsionados o de otro modo comprometidos. Datos perdidos o suprimidos. En algunos casos, en el registro histórico es incompleto porque los datos pueden estar perdidos algunas veces deliberadamente. Considera el caso de John B. Watson, el fundador de la Escuela Conductual del Pensamiento, el cual murió en 1958 a la edad de 80. Él sistemáticamente quemaba sus cartas, manuscritos, notas de investigación, destruyendo la entera registro sin publicar de su vida y su carrera, aun cuando estos datos siempre se perdieran en la historia. Algunas veces estos datos pueden ser manipulados o puestos en otro lugar, así que el 2006, más que 500 páginas escritas a mano, fueron descubiertas en Inglaterra, el cual determinó para hacer las minutas oficiales de la Royal Society de las reuniones de entre 1661 y 1682, registrada por Robert Hooke, uno de los más brillantes científicos de su momento. Los papers revelaron el trabajo hecho con las nuevas herramientas científicas al microscopio y detalló los descubrimientos de la bacteria y espermatozoides. Y también incluyó que fue en la correspondencia de Hooke con Isaac Newton sobre el tema de la gravedad, el movimiento de los planetas. Gelder Sample 2006. En 1984, en paper de Hermann Ebbinghaus, fue prominente en el estudio del aprendizaje y la memoria, sé que se encontraron 75 años después de su muerte en 1983. En grandes cajas que fueron descubiertas y contenían en los diarios de manuscritos de Gustav Fechner, los cuales desarrollaron la psicofísica. Estos diarios cubrían el periodo entre 1828 y 1969, un significativo momento en la historia temprana de la psicología, aun para cuando 100 años de la psicología estaba despreocupada de su existencia. Muchos autores escribieron libros acerca del trabajo de Ebbinghaus y Fechner sin tener acceso a importantes colecciones de sus registros personales. Charles Darwin también tuvo un tema más o menos 200 biografías, los cuales pueden asumir de que el registro escrito de Darwin en su vida y trabajo puede ser preciso y completo por ahora. Aun cuando en 1990, 100 años después de la muerte de Darwin, la cantidad de nuevo material se volvió disponible, incluyendo anotaciones de cuadernos, cartas personales, las cuales no fueron disponibles por consideración de biógrafos más tempranos. Así que publicaron estos nuevos fragmentos de historia, lo cual puede ser más piezas en el puzzle que pueden ser puestos en su lugar. En instancias extrañas o raras, la fecha de la historia puede ser robada o no puede ser recuperada, sino del todo, sino por muchos años. En 1641, un matemático italiano robó más de 70 cartas escritas por el filósofo francés René Descartes, y una de sus cartas fue descubierta en 2010 en una colección de una universidad de los Estados Unidos, la que subsecuentemente retornó a Francia, en 2010. Otros datos también fueron deliberadamente ocultados o alterados para proteger la reputación de la gente involucrada. El primer video fue Sigmund Freud. Ernest Jones intencionalmente minimizó el uso de la cocaína de Freud, comentando en una carta: estoy asustado de que Freud tome más cocaína de lo que debiera, así que no estoy mencionando en mi biografía. Y hizo en 1985, página 35. Así que puedo discutir que Freud recientemente descubrió, es cierto que confirmar que el uso de la cocaína de Freud fue por un largo tiempo
que Jones está intentando no admitir ponerlo en el texto. En cuanto a la correspondencia del psicoanalista Carl Jung fue publicada, las cartas fueron seleccionadas y editadas de tal manera que no presentar como una favorable impresión de Jung y su trabajo, en tanto que fue revelado que Jung también en su llamada autobiografía fue escrito no por él sino que por un asistente leal. Las palabras de Jung fueron alteradas o borradas para conformar la imagen preferida por su familia y sus discípulos. Ese dicho material, por supuesto, salió en 1997, página 3. En instancia similar, un académico que catalogó los papers de Wolfgang Keller, el fundador de la escuela que conoceríamos como la psicología Gestalt, también usó fueron registrados por el admirador. Cuando él realizó la selección del material para publicación, él restringió la información seleccionada para mejorar la imagen de Keller, así que los papers han sido cuidadosamente seleccionados al presente en favor del mismo, de Wolfgang Keller. Así que un historiador tardío revisó los papers confirmados y el básico problema de los datos de la historia acerca de dificultad de determinar o extender, por lo cual hay un tipo de paper con la verdadera representación de la persona o sea favorable o desfavorable basado en lo que la persona seleccionó de los papers para mantenerlos, para hacerlos públicos. Ley 1990. Estas instancias ilustran las dificultades por las cuales los académicos asesoraron la importancia de los materiales históricos, con lo cual el documento de ciertos fragmentos llevan representaciones precisas de la vida de la persona y su trabajo, así como han elegido de repente ciertas impresiones en las cuales positivas, negativas o algo entre medio o intermedio. Así que otro biógrafo dice que el problema es el que sigue. Entre más estudiamos el personaje, los personajes humanos, nomás nos convencemos de que nos convertimos en todo lo que los registros y todas las reminiscencias en más grande o en menor grado basados en las ilusiones. Así que de repente como el lente distorsivo que es, por decirlo así, la vanidad, el sentimentalismo, cierta imprecisión, que no es la absoluta verdad. Morris, de Nadelman, 1996. Vamos a ofrecer más ejemplos acerca de datos, fragmentos de fragmentos suprimidos. El padre de psicoanálisis, Sigmund Freud, murió en 1939, así que los que más tuvieron más de 60 años desde su muerte. Muchos de estos papers y cartas han sido publicados y liderados a académicos. Una gran colección de papers han sido mantenidos por la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Algunos de estos documentos no se podrán disponibles por muchos años por pedido incluso de Freud. Así que la razón formal por esta restricción es proteger la privacidad de los pacientes de Freud y su familia, aun cuando su reputación, la de Freud y su familia también, y la de sus pacientes. Así que un notado académico de Freud podría considerar una variación en la fecha de liberación de su material. Por ejemplo, una carta Freud de su hijo mayor, la cual está sellada hasta el año 2032. Una carta del aumentario de Freud, la cual no será liberada hasta el 2102, unos 177 años después de la muerte del hombre, dejándonos preguntar acerca de cuán remarcable es esa carta para requerir tal secreto para tal periodo de tiempo. Así que los psicólogos no conocerán acerca de esos documentos de archivo manuscritos hasta que afecten el entendimiento de Freud y su trabajo, hasta que estos fragmentos estén disponibles para el estudio. Sin embargo, el conocimiento de lo que la figura, por lo menos imputable de la psicología, se queda incompleta e incluso impreciso. Datos distorsionados en la traducción. Otro problema con los datos de la historia que tiene que ver con la información y que viene al historiador de un modo distorsionado. Es que aquí los datos están disponibles, pero que son alterados de alguna manera. Así que cuando a través de la traducción errada sobre un lenguaje hacia otro, o a través de distracciones incluso deliberadamente
o sin cuidado acerca de cierto participante o un observador registrando eventos relevantes. Así que nos referimos a de Freud de nuevo como uno de los ejemplos para hallar el mal impacto de las traducciones. No muchos psicólogos son suficientemente fluidos en el lenguaje alemán para leer el trabajo original de Freud, así que muchas personas confían en la elección del traductor de la palabra más adecuada y la frase, así que la traducción no va del todo con la intención del autor original. Así que estos tres conceptos fundamentales en la teoría de Freud de la personalidad, como ello y el super yo, los términos de los cuales ya me parecen familiares. Sin embargo, estas palabras no representan la idea de Freud precisamente, así que estas palabras son en latín equivalentes de el equivalente en latín de la palabra alemana de Freud, que es para es como it, ich y über ich, aber ich. Freud quería describir algo íntimo y personal acerca de eso para distinguirlo de it, así que la letra quiere decir algo distinto desde su foráneo como I. Así que el traductor, el uso de ego en vez de it, el uso de I, convirtió estos conceptos en términos fríos y técnicos, los cuales podían no tener asociaciones personales. Bettelheim 1982. Así que esta distinción entre I y it, ego y it, podía ser no forzada o intencionada por Freud en sí mismo, sino que por un traductor. Así considera que Freud, el término de libre asociación, también la palabra asociación implica una conexión entre una idea y un pensamiento y otro. Así que cuando actúa un estímulo para elicitar el próximo como una cadena, así que lo que Freud propuso. Así que el término para el alemán sería Einfach, lo cual quiere decir, no quiere decir no quiere decir asociación literalmente, sino que quiere decir como intrusión o una invasión. Así que la idea de Freud no fue describir una simple conexión de ideas, las cuales podrían denotar de repente algo de la mente inconsciente, así que por decirlo así, que fuesen incontrolablemente intrusivos o invadir el pensamiento consciente. Así que nuestros datos históricos acerca del propio trabajo de Freud pueden ser malinterpretados por el acto de la traducción, así como el proverbio italiano traidor y traductor, o sea, traductor traidor, marca este punto claramente. Datos self-serving. Aquí la traducción precisa yo creo que no podría pillarle. El dato de la historia puede ser afectado por las acciones de los participantes en sí mismos, los cuales recuentan cientos de eventos pivotales. La gente puede conscientemente o inconscientemente producir cuentas acerca para proteger en sí mismo, para mejorar su imagen pública. Por ejemplo, el psicólogo conductista Burroughs Ferret Skinner describió en su autobiografía su rigurosa disciplina como un estudiante graduado de Harvard University en la década en los 20 tardío. Me podría levantar a las 6, estudiar hasta el desayuno, ir a clase, laboratorio, ir a biblioteca y más que 15 minutos más que 15 minutos podía tenerlo fuera de rutina durante el día, estudiar con exacta desde las 9 desde la noche, ir a la cama, no vi películas o jugar, tampoco ir a conciertos, escasamente alguna fecha y leer nada más que psicología y fisiología. Skinner 1967, 398. Esta descripción parece un útil fragmento proveyendo insight sobre el carácter de Skinner. Sin embargo, 12 años después el material fue publicado y 51 después los eventos describieron que Skinner negó que su día de graduado estuviese siendo tan difícil. Él dijo que estaba recalando una posición acerca de la cual la vida como que quedó. Aun cuando Skinner, las escuelas fueron de menor importancia en la historia de la psicología, está difiriendo versiones de ilustrar la dificultad de los historiadores encaran, así que cuál ponemos fecha y cuál ponemos versión de qué incidente
o cuál va preciso. Así que en ciertas caracterizaciones que podrían acercarse a la realidad. Así que cuando influenciado por vaga o ciertos recuerdos que se sirven a sí mismos. Así ¿cómo podríamos saber? Con un caso es posible buscar evidencia corroborativa acerca de los colegas o los observadores. Es decir, en la escuela, el segmento, el régimen de graduados de la escuela de Skinner fue significativo entre los historiadores de la psicología, que podíamos intentar realizar los compañeros de Skinner, sus diarios, sus cartas y comparar ciertas recolecciones de los días de Harvard de Skinner con los propios. Un biógrafo intentando hacer el estudio por un antiguo compañero de Skinner terminó en el laboratorio el trabajo más temprano que otro estudiante, así que le gustó pasar sus tardes jugando ping pong. Bjork 1993. Bueno, cuando ciertas situaciones en la historia pueden ser investigados y controversias resueltas, así cierta consultar otras fuentes. Así que el método fue aplicado a la cuenta de Freud para ciertos eventos vitales. Freud le gustaba describirse a sí mismo como un mártir de la causa psicoanalista, un visionario rechazado y vilificado por el sector médico y psiquiátrico. Así que Freud, el primer biógrafo, Ernest Young, reforzó ciertas ideas sobre ciertas aclamaciones en su libro, Young 1753, 55, 1957. Los datos descubiertos más tarde revelaron una situación diferente. El trabajo de Freud no fue tan ignorado durante su vida. Por el tiempo, Freud su idea a mediana edad fueron exercitando cierta inmensa influencia en la nueva generación de intelectuales, así que la presencia en la práctica clínica fue, por lo menos, pavimentando, por decirlo, fue descrito como una celebridad, así que Freud en sí mismo como que se nubló su propio registro. La falta de impresión de que él perpetuó, por decirlo así, de muchos biógrafos y por décadas de su mal entendimiento de la influencia de Freud acerca de su vida fue imprecisa, así que en ciertos problemas sobre los datos de la historia pueden hablarnos acerca del propio estudio de la historia de la psicología, lo cual primariamente puede ser el entendimiento de la historia, que la historia dinámica, lo cual constantemente cambia y crece y puede ser refinado, mejorado y corregido donde quiera que cuando quiera que con nuevos datos sean encontrados o reinterpretados. La historia pues no puede ser considerada finalizada o completa, así que siempre está en progreso, una historia sin final. La narrativa del historiador puede ser aproximada o aproximarse a la verdad, pero no puede ser completa a menos que haya nuevos hallazgos o nuevos análisis de los datos, de los análisis de fragmentos de la historia. Fuerzas contextuales en psicología. La ciencia como psicología no desarrolla, por decirlo, un sujeto solo para analizar ciertas fuentes. Así que, por una parte de la más grande cultura, la psicología también es afectada por las fuerzas externas, las cuales forman la naturaleza y dirección. El entendimiento de la psicología puede ser considerado en el contexto en el cual la disciplina evolucionó, prevaleciendo ideas de la ciencia y la cultura del día, el Zeitgeist, un clima intelectual de los tiempos, así como de las fuerzas políticas, sociales y económicas preexistentes. Así que vemos ciertas instancias a través de las cuales este libro puede ser en ciertas fuerzas contextuales influenciar en el pasado de la psicología y continuar mutando forma al presente y el futuro. Así que consideremos unos pocos ejemplos de fuerzas contextuales, incluyendo la oportunidad económica, las guerras mundiales, prejuicio y discriminación. Oportunidad económica. Los años tempranos del siglo XX dieron un dramático cambio en la naturaleza de la psicología en los Estados Unidos y en el tipo de trabajo que los psicólogos estaban haciendo. Lógicamente, por la fuerza económica, incrementando las oportunidades que emergieron con los psicólogos para aplicar su conocimiento y técnica para resolver los problemas del mundo real. La explicación primaria de esta situación fue práctica para los psicólogos que dijeron: me convertí en un psicólogo aplicado en orden para ganar una vida. Hollington O'Donnell, 1985. Hacia el fin del siglo XIX, el número de laboratorios de psicología en Estados Unidos fueron aumentando, así que fue el número de psicólogos protegidos por los trabajos. En 1900, donde hubo tres momentos, muchos psicólogos con grados doctorales tenían laboratorios para emplearlo.
Afortunadamente el número de trabajo en búsqueda fue incrementándose a través del medio oeste y el oeste establecía universidades del oeste y el medio oeste. Así que la mayoría de ellas, sin embargo, la psicología, que es la nueva ciencia, recibió la menor cantidad de soporte financiero comparado con ciertos departamentos establecidos tales como física, química, psicología, consistentemente ranqueó ahora en profesiones anuales, lo cual hubo un poco más de dinero para proyectos de investigación, equipamiento de laboratorio y salarios de los académicos y parte de la facultad. Así los psicólogos rápidamente se dieron cuenta de que en sus departamentos académicos, sus presupuestos y sus ingresos pudieron haber mejorado, así que tenían que proveer ciertos administradores de universidades y legisladores estatales y que la psicología podría ser útil en resolver ciertos problemas sociales, educacionales problemas industriales, así que en el tiempo la psicología, los departamentos de psicología comenzaron a ser jugados en base a su planteamiento cuán práctico podía ser en la sociedad, así que al mismo tiempo por los cambios sociales en la población americana los psicólogos presentaron como una oportunidad emocionante para aplicar sus habilidades en el influjo de inmigrantes de los estados hacia los Estados Unidos, al cual es cierto aumenta la tasa de nacimiento. Hizo la población a la educación pública una industria creciente. Las escuelas públicas incrementaron un 700% en 1890 y 1918, así que el high school o las secundarias también fueron construidas alrededor como de la tasa de un día, así que más dinero estaba siendo gastado en educación y en defensa y en programas de salud combinados, sobre todo en salud, estaban gastados en educación más que en defensa y en bienestar, welfare. Muchos psicólogos tomaron ventaja de la situación que estaban activamente persuadidos de maneras para aplicar su conocimiento y reiniciar los métodos en educación, así que la percepción marcada fue el fundamento cambio del énfasis de la psicología americana, fue de la experimentación académico laboratorio a la aplicación de la psicología en los temas de enseñanza y aprendizaje. Voy a leer una hora. Las guerras mundiales. La guerra es otra fuerza contextual de la cual ha ayudado a formar la psicología moderna, proveyendo una cierta oportunidad para los psicólogos. Veremos en el capítulo 8 la experiencia de los psicólogos americanos llevando el esfuerzo de la guerra mundial 1 y 2, las cuales aceleraron el crecimiento de la psicología aplicada, entendiendo la influencia de cuáles áreas tales como selección de personal, testeo psicológico, psicología de la ingeniería, las cuales han demostrado que la comunidad de psicología en lo grande y en lo público puede ser una psicología útil, en lo cual podría ser. La Segunda Guerra Mundial también alteró la cara y el destino de la psicología europea, particularmente la alemana, la cual la psicología experimental inició tanto en Austria en el nacimiento en lugar del nacimiento del psicoanálisis, y algunos prominentes investigadores y teóricos que se escaparon de la amenaza nazi en 1930 y muchos de ellos se establecieron en los Estados Unidos. Así que ciertas fuerzas marcaron la fase final de la psicología de localización de Europa a los Estados Unidos en esos años. Así que la guerra tuvo un impacto en la idea de muchos teóricos, cuales después de atestiguar los estragos de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Sigmund Freud propuso la agresión como una significativa motivación, una fuerza de motivación para la personalidad humana. Erich Fromm, un teórico de la personalidad y un activista antiguerra, atribuyó el interés del comportamiento normal de la exposición al fanatismo, lo cual barrió su natal Alemania durante la guerra. Prejuicio y discriminación. Otro factor contextual es discriminación por raza, religión y género, pero por muchos años. Así que el prejuicio influenció temáticas básicas en las cuales pueden ser convertir a un psicólogo acerca de la cual podría encontrar empleo. Discriminación contra mujeres. Es de ancho y prejuicio contra las mujeres, así que existió a través de la historia de la psicología, así que veremos numerosas instancias en las cuales las mujeres fueron negadas en la admisión para escuelas graduadas y excluidas de las exposiciones de las facultades, aun cuando las mujeres tuvieron obtener tales logros,
así que fueron pagadas con salarios más bajos que los hombres y encontraron barreras para la promoción. Por muchos años, por solo trabajo académico, típicamente habrían a mujeres solamente las que se estudian en universidades de mujeres, aun cuando estas escuelas podían ser practicadas su propia forma de prejuicio o rechazar contratar a mujeres casadas. Así que el razonamiento acerca de la mujer fue incapaz de manejarse tanto por una carrera de familia, ya por el marido, y una carrera de enseñanza. Eleanor Gibson recibió premios de la APA, así cuando recibió premios de la APA aun cuando cierto de doctorado honorario de la National Medal of Science por su trabajo en el desarrollo perceptual y el aprendizaje. Cuando Gibson aplicó para graduar en la escuela de graduación de Yale de University de los años 30, ella se le dijo que el director de laboratorio primate pues no podría permitir mujeres en su recinto, así que ella fue desplazada de estar atendiendo seminarios en la psicología de Freud, aun cuando la mujer no se permitía ver usar como los estudiantes graduados la librería o la cafetería, aun cuando está reservado solo para hombres. La cagó. 30 años después la situación no cambió mucho. Sandra Scar, una psicología de desarrollo, dijo que en los años 30 la admisión para la escuela de graduados de Harvard con Golden Alport, el eminente psicólogo de la personalidad, le dijo que Harvard dejó de aceptar mujeres. Él dijo: el 75% se están casados, así que tienen hijos que nunca finalizan su grado, y el resto de lo que en cierta cantidad o lo que sea. Scar añadió: bueno, cuando estén casados, cuando tengan un bebé, cuando tengan el tercer año de la escuela graduado, y después inmediatamente se han aludido o se van. Así que no podría tomarme en serio como un científico, no solo porque, no solo para mí, o sea, escribí cartas, déjame encontrar un trabajo, nadie creyó que una mujer con niños jóvenes podría hacer algo, así que fui golpeando puerta y puerta, ok, aquí estoy, hasta que me contrataron finalmente, como después de 10 años, después sí, publicar muchos artículos, mis colegas comenzaron a tratarme más seriamente como psicóloga. El nombre Sandra Scar, de 1960 y 1987, pasaron 27 años. Aun cuando los ciertos ejemplos de obvias discriminaciones, el registro de psicología por el tratamiento hacia la equidad de hombres y mujeres está lejos de ser lineamiento, de ser iluminado de repente por ciertas disciplinas académicas y profesiones. Por el principio, en el siglo XIX, en el siglo XX, al principio del siglo XX, 20 mujeres tenían grado doctoral en psicología en el año 1906. En la edición 1906 refería del trabajo American Men of Science, no tiene el título. 12% de las psicólogas listadas eran mujeres, así que una alta figura considerando las barreras y la educación graduada. Así que estas mujeres fueron activamente comprometidas a unirse a la APA. James McKean Cattell, un pionero en el movimiento del testeo mental, de Gestalt Menting, tomó la idea de urgir la aceptación de mujeres en la psicología, recordando que los colegas masculinos no podían poner así como sex line, o sea que no podrían poner ciertas distinciones acerca del sexo en una carta sin publicar contada en Socal 1992-115. Así que en la segunda reunión anual de la APA en 1993, Cattell nominó 2 mujeres para membresía, largamente por su esfuerzo por la APA y por la primera sociedad científica para admitir mujeres. Desde 1833 y 1921 la APA eligió 79 mujeres para membresía, así que el 15% del total de los nuevos miembros durante ese periodo fueron mujeres. En 1938, 20% de todos los psicólogos listados en la American Men of Science fueron mujeres.
Así que las mujeres se contaron en un total de un tercio de la membresía de la APA, ya hace los años 40. Aun cuando ya 1000 mujeres tenían cierto ganado el grado en psicología, y un cuarto de los psicólogos ya eran mujeres hasta 1940, y un cuarto de ellas era un PhD, un grado doctoral. Más temprano, en 1905, Mary Whittle Calkins se convirtió en la primera presidenta de la APA en 2007. Sharon Breden se convirtió en la 11ª presidenta de la APA. Otras sociedades profesionales negaron a las mujeres la participación completa por muchos años. Las doctoras femeninas no fueron permitidas a unirse a la American Medical Association, AMA, hasta 1915, Walsh en 1977. Abogadas femeninas también fueron excluidas de la American Bar Association hasta 1918, ABA, el cual no fueron elegidos no fue elegida la primera mujer hasta el año 1995, Furumoto Scarborough 1992. Discriminación basada en el origen étnico. Bueno, hacia 1960 los judíos, hombres y mujeres, encararon las cuartas misiones en la universidad y en la escuela de graduados. Así que el estudio de la discriminación durante los judíos comenzó durante este tiempo en tres universidades de élite: Harvard, Yale y Princeton. Encontraron prácticas de exclusión a lo ancho, así que ciertas oficiales de admisión fueron presidentes universitarios rutinariamente hablaron de mantener por lo menos la invasión judía bajo control. En 1922, el director de la admisión de la Universidad de Yale escribió un reporte titulado El problema judío. Él describe a los judíos como alien o elemento inlavado. Friend en 2009, en página 272. En el año 20, la política de Harvard fue para aceptar más de 10 al 15% de judíos, los cuales aplicaban admisión cuando se ingresaron a clase. Así que los judíos fueron admitidos en estas escuelas de élite, en cuanto fueron segregados, no permitido en unirse a la fraternidad y cenas prestigiosas o los clubes sociales. Demasiado alto porcentaje de judíos estudiantes fue visto como una amenaza. Si los judíos entran, el investigador fue dicho, así que podrían ellos arruinar a Princeton. Carabel 2005, página 75. Estos estudiantes judíos, los cuales ganaron la admisión y eventualmente ganaron el grado doctoral en psicología, siguieron experimentando antisemitismo. Los tardíos 1800, la fundación de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, y de la Universidad Clark University en Worcester, Massachusetts, tanto en ambas importantes instituciones de la historia temprana de psicología fueron en su política excluir a profesores judíos de las posiciones de la facultad. En otras universidades, academias, trabajos académicos para psicólogos judíos fueron raros. Julian Rotter, un teórico de la personalidad que recibió el grado doctoral en 1941, recordando que fue ganado simplemente por los judíos, así que no podían hacer trabajo académico aun cuando tuviesen sus credenciales. Rotter 1982, página 346. Así que comenzó su carrera profesional trabajando en un hospital de estado mental en vez de una universidad. Cuando hizo Reykjavik, no pudo encontrar un puesto de enseñanza, así que él ingresó con su PhD, con su doctorado. Él cambió su nombre a David Kretsch, en cuanto el nombre de su carrera como psicólogo social fue recordado. Así que sufrió tanta indignidad por el nombre Kretschevich. David Rakanovsky, un estudiante graduado de la Universidad de Iowa en 1940, fue dicho que nunca pudo obtener una posición académica. Su progreso fue bloqueado por múltiples miembros de la facultad, quienes creyeron que Iowa está graduando demasiados estudiantes judíos. Weissman, así que él cambió su nombre a Bacan
para obtener una distinguida carrera. Harry Israel, un protestante del cual su nombre podía haberle hecho un objetivo claro de discriminación, dos de sus profesores graduados de Stanford, de la Universidad de Stanford sugirieron que se cambiara el nombre. Pero cuando ellos recomendaron a Israel para la posición de facultad en una gran universidad, el tema de la escuela replicó, así que esto hace cierta diferencia acerca de la cualificación. Yo simplemente no puedo tomar una persona por su nombre. Leroy Kimball 2003. Harry Israel adoptó el nombre en medio el nombre medio de su padre, así que largamente fue exitoso como Harry Harlow. Aaron Maslow también fue urgido con ciertos profesores de la Universidad de Wisconsin para cambiar su nombre, también judío, pero algo menos obviamente judío. Así que pudo ver cierta oportunidad de obtener un trabajo académico. Hoffman más otros rechazó hacerlo. Así que después de recibir el grado doctoral de la Universidad de Columbia en 1931, Daniel Harris fue dicho por Robert Woodward que él podría convertirse Woodward el asistente durante el próximo año académico porque él era judío. Así que Woodward y Harris por eso llevan una carrera académica. La escritura sobre uno de los estudiantes graduados de Harvard, E.G. Boring, notóse que él es judío acerca de cierta cuenta de que puede encontrar que no en un lugar ponerlo en una universidad, así que en una posición de ciencia en psicología, en cuanto el prejuicio personal que existía acerca de los judíos en muchos círculos académicos y posiblemente especialmente en psicología, citado en Winston 1998 27-28. Estos y similares incidentes llevaron a ciertos psicólogos judíos hacia la psicología clínica, los cuales ofrecieron mayores oportunidades de trabajo más que perseguir una carrera académica. En 1945 el editor de la Journal of Clinical Psychology propuso que el límite debía ser impuesto de repente a ciertos aplicantes judíos para graduarse en el entrenamiento, así que en cierta área de especialidad. El argumento que podrían permitir a un grupo de un cierto modo tomarse el campo y que podrían ser demasiado judíos los que estaban permitiéndose o estaban aplicando para ser psicólogos clínicos, los cuales podrían de repente hacer ridícula en la aceptación en el trabajo clínico, así que son créditos más tempranos. La mayoría de la comunidad psicológica por cierta oposición a esta proposición. Harry 2009. Los afroamericanos también encararon prejuicio considerable acerca de la psicología en general de corriente principal. En 1940 solo 4 universidades de los Estados Unidos ofrecieron grados, programas de psicología. Y en esta instancia, cuando los negros fueron, bueno, por decirlo así, los afroamericanos fueron permitidos de predominantes, fueron meterse en universidades blancas, así que confrontaron una variedad de barreras para los logros. En 1930 a 1940 muchas universidades no permitían estudiantes afroamericanos vivir en sus campus. Francis Sumner, el primer estudiante afro en ganar un grado doctoral en psicología, recibió lo que fue considerado en 1917 como una carta altamente positiva de recomendación para la escuela de graduado. Su supervisor lo describió como un hombre de color relativamente libre de cualidades de cuerpo y mente, las cuales ciertas personas diferentes la raza encuentra excepcional. Sawyer 2000. Cuando Sumner se enroló en la Universidad Clark como un estudiante graduado, la administración le arregló una mesa separada de la mesa de cena para él, y estos pocos estudiantes fueron dejados como a comer con él. Ya, voy a llegar hasta la página 13. La mayor universidad proveyendo instrucción en psicología para estudiantes negros fue la Howard University de Washington DC en 1930. La escuela fue conocida como el Black Harvard.
Phillips 2000. Entre 1930 y 1938, 36 estudiantes negros fueron enrolados en programas de psicología graduados en universidades fuera del sudamericano. La mayoría de estos estudiantes estuvieron en Howard, así que en 1920 1950 12 negros ganaron el grado doctoral en psicología de 1920 a 1966. Bueno, el libro sale así, Blacks, así que la más prestigiosos departamentos de psicología de los Estados Unidos fueron premiados con 8 grados doctorales a negros, lo cual podría decir 3.700 grados doctorales. Digo, ya. Inez Beverly Browser se convirtió en la primera mujer negra en ganar un PhD en psicología, el cual su carrera fue restringida para enseñar en una pequeña universidad al sur, históricamente Benjamin 2008. Kenneth Clark fue notado en su investigación por los efectos de la segregación racial en niños graduados en la Universidad de Howard en 1935 con un bachiller de grado de ciencia en psicología, lo cual fue rechazado por el servicio en restaurante en el Washington DC por su raza, así que organizó una demostración de protesta de estudiantes contra la segregación racial en 1934, así que fue arrestado por el cargo de desorden de conducta de desorden de comportamiento, así que notó que está el inicio de su carrera como activista en medio de la integración. Phillips 2000. Clark, la aplicación sobre la admisión como estudiante de la Universidad de Cornell fue rechazada en base a la raza, como se dijo. Ciertos candidatos del doctorado desarrollaron una cercana interpelación y relación social, así que ellos trabajaron muy cercanamente con los profesores y ellos estaban seguros de que podrían ser incómodos, de que podrían sentirse incómodos o poco cómodos con la situación. Clark podría estar Nyman en 2010. En 1940 Clark se convirtió en la primera Kenneth Clark se convirtió en el primer afroamericano en ganar un grado doctoral de la Universidad de Columbia y el primero en recibir un profesorado permanente en el City College de Nueva York. Mami Philip Clark también ganó un grado doctoral en Columbia que encaró cierta discriminación de raza y sexo. Ella escribió las siguientes de las graduaciones en cuanto aparece una mujer negra con un PhD en psicología, lo cual no quiso de New York City de los años 40. P. Clark citado en Cherry 2004. Aun cuando su marido Kenneth Clark estaba en la facultad de la City College, Mami Philip Clark está efectivamente barrida prácticamente de los trabajos académicos, y ella encontró trabajo analizando analizando datos de investigación a una posición menor, la cual es descrita como humillante para un PhD en psicología. Trabajando con Kenneth Clark, con su marido, Mami Clark abrió un centro para proveer ciertos servicios psicológicos, incluyendo testeo para niños, así que su esfuerzo proseguir y convertirse en el centro Northside Center para el desarrollo de los niños en 1934 y 1940. Los Clark condujeron un importante programa de investigación de identidad racial y de autoconcepto de los niños negros, los cuales los resultados de su trabajo fueron citados en la 1954 en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para terminar con la segregación racial en las escuelas públicas en 1971, Kenneth Clark siguió como presidente de la APA, el primer presidente afroamericano elegido en ese puesto. Aun cuando su considerable compromiso, Clark consideró que su vida fue una serie de fallos magníficos. A la edad de 78, él dijo que estaba más pesimista ahora de lo que fue 2 décadas antes. Ganando un PhD fue la única forma para encontrar negros de repente cierto trabajo
aplicar para un trabajo. Pocas universidades contrataron en negro como miembros de sus facultades, así que ciertas organizaciones de negocio podían emplear psicólogos aplicados, una mayor fuente de trabajo para mujeres psicólogas, así que pues, efectivamente cerraron para afroamericanos. Las universidades históricamente afroamericanas fueron el principio de fuente de empleo, las cuales tuvieron condiciones de trabajo raramente oportunidades de trabajo extrañas, más un poco lejanas de la academia universitaria, que llevó a la visibilidad profesional y el reconocimiento en 1936. Un profesor de una universidad negra describió la situación como la siguiente: falta de dinero, mucho trabajo y otros factores poco agradables, los cuales hicieron prácticamente imposible para él y seguir ciertamente como en el campo sobresaliente de la pura academia. Así que no pudo comprar libros por una escala por sí mismo, así que no pudo obtener no pudo tampoco obtener acceder a la biblioteca universitaria, así que no hubo realmente adecuado bibliotecas en la escuela de negro schools. Probablemente la peor desventaja acerca de la cual fue la falta de atmósfera académica acerca de él, así que no hubo incentivo, pero sin embargo no había dinero para investigar en muchas de estas escuelas. Desde los años 60 la APA ha hecho determinados esfuerzos para atraer por lo menos diversidad más grande al campo, expandir oportunidades para minorías étnicas, para ayudar o asistir o atender de repente escuelas de graduados y para incrementar su presencia entre facultades de universidad. Aun cuando de esta iniciativa iniciativa minoritaria fue la sensación de la facultad de PhD en el campus, así que no se mantuvo la proporción de afroamericanos e hispanoamericanos. Llego a la 14. El texto está tremendo. Voy a estarlo leyendo a modo de serie, así que esto era lo que es de Schultz y Schultz acerca de la historia de la psicología moderna. Esta es la primera parte. Lo voy a dejar hasta aquí. Hasta luego. Ahora continúo con la segunda parte. Voy a en la página 14.